Bienvenidos, estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht. En esta oportunidad vamos a trabajar los textos dramáticos. Bueno, los textos dramáticos, a diferencia de los textos líricos y narrativos, son textos que han sido estructurados a modo de diálogo, donde los personajes van a entablar diferentes relaciones a partir del subgénero en el que estén insertos. Esta estructura o esta forma dialogada no solamente va a ser una característica del texto dramático, sino también es que todo texto dramático ha sido concebido para ser dramatizado, para ser representado en un escenario. ¿Ok? También vamos a encontrar algo bien particular, es que en el texto dramático se va a desarrollar este tema de los elementos no verbales, ¿no? El tema de los gestos, la mímica, el movimiento corporal, el contacto visual. Va a ser muy importante, el trabajo de la parte corporal de los actores, ¿no? Y otro elemento que también llama la atención en el teatro, en el caso en el texto dramático, es el uso de acotaciones, que son esos pequeños textos que encontramos entre paréntesis en los diálogos, que van a conducir, van a guiar al actor para hacer determinadas actividades, acciones, gestos, ¿no? Y que van a permitir darle un mayor sentido al texto dramático. Bueno, el texto dramático también tiene una estructura y tiene elementos propios, ¿no? Por ejemplo, dentro de la estructura podemos encontrar que está concebida por actos. ¿Y qué son los actos? Son estructuras en las cuales vamos a encontrar diversos episodios importantes de la obra. Dentro de estos actos vamos a encontrar las escenas o los cuadros, ¿no? Entonces, en estas escenas, los personajes obviamente van a desarrollar un conjunto de situaciones, ¿no? Vamos a encontrar que hay obras de teatro que simplemente han sido concebidas con un acto. Hay otras que han necesitado 3, 4, 5 actos, o mucho más, ¿ok? Va a depender de la estructura, ¿no? En la que el autor ha concebido la obra. ¿Qué otros elementos tiene el teatro? Bueno, el teatro tiene diálogos, ¿no? Es algo bien que llama la atención. Siempre que vamos a encontrar un texto dramático, vamos a encontrar que hay diálogos. Estos diálogos, en general, son diálogos, digamos, donde vamos a encontrar los personajes participando, conversando o incluso discutiendo. Pero también vamos a encontrar monólogos, ¿no? Como en Hamlet. En Hamlet, por ejemplo, vamos a ver que el personaje constantemente está razonando, está pensando, ¿no? Y obviamente está haciendo todo ese análisis para sí mismo. ¿Qué son las acotaciones? Bueno, como les decía al inicio, ¿no? Son estos pequeños textos que vamos a encontrar entre paréntesis que nos van a brindar información, ¿no es cierto? Información de qué acciones, pensamientos, gestos va a realizar el actor. La estructura del texto, la estructura interna del texto dramático. Bueno, como bien sabemos, cuando hablamos del texto narrativo, siempre hablamos del inicio, nudo, desenlace, ¿no? Es una estructura. Bueno, en el caso del teatro va a tener una variación. El teatro va a empezar, en este caso, bajo un conflicto, no una situación por resolver. Esto se va a ver tanto en las comedias, en las tragedias y en el drama. O sea, va a nacer justo frente a un conflicto. Entonces esta va a ser la parte inicial, ¿no? Y luego este conflicto cómo se va a ir desangranando dentro de la historia, en el entramado de los personajes. Entonces vamos a llegar a un momento de cómo este conflicto va a ser resuelto. Entonces en este proceso va a haber un momento importante, ¿no? Que nosotros le llamamos el clímax, ¿no? El momento más tenso, el momento de más emoción, donde vamos a ver a los personajes participar, ¿no? Con esta tensión, digamos, temática frente a los espectadores, ¿no? Y finalmente tenemos el desenlace, ¿no? ¿Cómo termina esta historia? Puede tener un final feliz, de repente un final trágico, pero hay un desenlace. ¿Bien? Y bueno, cuando hablamos de teatro, ¿no? Justo en este bimestre estamos trabajando las obras de Bertolt Brecht, ¿no? En el caso de tercero de secundaria estamos desarrollando la ópera de 2 centavos, donde Bertolt Brecht, ya ustedes que han estado leyendo se dan cuenta, nos está mostrando un espacio, un escenario, ¿no? Como dice la de los bajos fondos, la de los suburbios, ¿no?
donde van a aparecer personajes como el delincuente, como el policía corrupto, como las prostitutas. Entonces va a ser una descripción de los bajos fondos, los mendigos, ¿no? Entonces toda esta construcción, todo este entramado de personajes le va a permitir a Bertolt Brecht criticar y mostrar un aspecto de la sociedad, ¿no? Un aspecto y que si nosotros lo validamos con la actualidad, pues definitivamente es vigente lo que Bertolt Brecht plantea, ¿no? Como hay mendigos que se aprovechan, ¿no? De la caridad de las personas, como hay delincuentes que transan con la policía, con las autoridades, a través de coimas y arreglos. Es decir, Bertolt Brecht, a diferencia del tipo de teatro tradicional que se desarrollaba, en la cual un espectador miraba una obra, podía conmoverse o no conmoverse, podía identificarse con los personajes, ¿no? Bertolt Brecht cambia esa estructura, cambia esa mirada de teatro, ¿no? Él plantea un teatro crítico, un teatro donde el espectador no necesariamente se va a sentir identificado con determinados personajes, al contrario, el espectador va a sentir esa distancia, ¿no? Que hay entre lo que está en escena, que es netamente algo ficticio, con lo que sí se está dando en la realidad, ¿no? Por eso Bertolt Brecht trabaja esta famosa técnica del distanciamiento, ¿no? Y él en todas sus obras, como en la ópera de los 2 centavos, ya siempre va a exponer problemas de la sociedad, siempre va a dar esta mirada crítica de el espacio en el que se encuentra. Y cada personaje va a retratar esos vicios de la sociedad, esa deshumanización del hombre, ¿no? Entonces, el teatro de Bertolt Brecht es un teatro, digamos, crudo, es un teatro que nos muestra la realidad tal cual, pero no se queda en ese plano, sino que busca un plano mucho más desarrollado, que es que las personas, en este caso los espectadores, tengan mayor conciencia de aquello que están viendo, porque no están viendo ficción, están viendo parte de la realidad. Gracias.